Todos los miembros de la familia se quedaron paralizados cuando la madre reprodujo la grabación que estaba escondida en el pelo de su hija. Ella pensaba que solo se estaba preocupando por nada, pero lo que salió del altavoz la dejó realmente horrorizada. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Las tardes en aquella casa habían sido siempre un refugio cálido, un espacio en el que las voces se mezclaban con la música de los cubiertos, las risas infantiles y el murmullo de las historias del día. El reloj de pared marcaba las horas con un sonido acompasado, pero la vida se movía a otro ritmo. El de la niña que llegaba corriendo de la escuela con las mejillas encendidas y el uniforme desordenado, descargando su mochila en cualquier rincón y lanzándose de inmediato a contar lo que había sucedido. Cada detalle, por pequeño que fuera, se convertía en relato. Una palabra divertida de un compañero, el dibujo torpe de un amigo, la sorpresa de haber sido elegida para leer en voz alta. Su entusiasmo llenaba la cocina y el corazón de la madre, que la escuchaba con paciencia y orgullo, como si cada una de esas anécdotas fuera una joya que debía guardarse con cuidado. Sin embargo, esos días parecían ahora muy lejanos, como si hubiesen pertenecido a otra vida. La casa, que antes respiraba energía, se había convertido en un espacio opresivo, donde el silencio se acumulaba en las esquinas y se extendía sobre los muebles como polvo invisible. Cuando la niña regresaba, ya no entraba corriendo ni hablaba sin detenerse. Caminaba despacio, empujaba los zapatos con desdén y se refugiaba en su habitación sin mirar a su madre, como si buscara desvanecerse en la penumbra del pasillo. La puerta se cerraba con suavidad, pero el eco de ese gesto dolía más que un portazo. La madre notaba cada detalle porque recordaba demasiado bien cómo era antes. La ausencia de palabras pesaba como una piedra en la mesa del comedor. Durante las comidas la niña jugueteaba con el tenedor, empujaba la comida de un lado a otro y apenas probaba bocado. Su mirada se mantenía fija en el plato, y cuando la madre intentaba encender una chispa de conversación, recibía respuestas vagas, dichas en voz baja, como si cada palabra costara un esfuerzo enorme. Bien, nada, estoy cansada. Eso era todo lo que obtenía. Después de unos minutos, la niña se levantaba apresurada y desaparecía en su cuarto, dejando tras de sí una estela de silencio aún más denso. Al principio, la madre quiso pensar que se trataba de una etapa pasajera, un momento en el que la niña, como tantos otros, se volvía más reservada. Recordaba sus propios años escolares, cuando a veces la melancolía llegaba sin causa aparente, cuando los secretos comenzaban a crecer en el interior y las palabras se volvían escasas. Trató de convencerse de que era algo natural, parte del crecimiento, y que con paciencia todo volvería a la normalidad. Pero a medida que las semanas se alargaban y la sonrisa de su hija aparecía cada vez con menos frecuencia, ese consuelo empezó a parecerse más a una mentira que a una explicación. Una mañana, mientras desayunaban, la madre advirtió un detalle que la dejó inquieta. La niña se sentaba con los hombros encorvados hacia adelante, como quien se protege de un golpe que aún no ha llegado. El bol de cereal permanecía casi intacto, y los ojos de la pequeña se perdían en los dibujos del mantel, esquivando la mirada materna. Cuando la madre intentó conversar con un tono alegre, recibió apenas un gesto de cabeza. Al llegar la hora de salir, la niña se demoró en ponerse los zapatos, como si deseara que el tiempo se detuviera y la mañana se congelara antes de obligarla a ir a la escuela. La madre, apoyada en el marco de la puerta, sintió un nudo apretarse en su estómago. Desde entonces empezó a observar con mayor atención. Por las noches, mientras pasaba frente a la habitación de la niña, escuchaba movimientos inquietos, sábanas que se arrugaban y, en ocasiones, un sollozo contenido que se perdía en la penumbra. Se quedaba quieta junto a la puerta, con la mano a centímetros del pomo, dudando entre entrar y abrazarla o dejarla en su aparente intimidad. Temía que su presencia empeorara el malestar, pero también le desgarraba el alma no hacer nada. En esas horas de insomnio, la madre se veía reflejada en su hija. Ella también había conocido en su infancia la dureza de ciertos días de escuela, el desprecio de algunos compañeros, la impaciencia de una maestra severa, el temor de hablar en voz alta y equivocarse. Los recuerdos, enterrados durante años, regresaban con fuerza,
y cada uno de ellos se convertía en una daga al pensar que su hija estaba reviviendo algo semejante. Intentó buscar la verdad con cuidado. Preguntaba con suavidad: ¿cómo te fue hoy? ¿Pasó algo especial? ¿Quieres contarme lo que te preocupa? Pero las respuestas siempre eran idénticas, casi como si hubiesen sido ensayadas. Todo bien, nada pasó, solo estoy cansada. Ningún niño está solo cansado todos los días, pensaba la madre, y esa certeza encendía en su interior una alarma imposible de silenciar. Algo ocurría en esa escuela, algo que su hija no quería o no podía poner en palabras. El día decisivo llegó casi por azar. Mientras ordenaba la habitación de la niña, la madre encontró un papel doblado, arrancado de un cuaderno. Lo desdobló con la naturalidad de quien no espera nada especial, pero las letras torcidas y temblorosas que aparecieron en la hoja le helaron la sangre. Tengo miedo de la escuela. Esa simple frase, escrita con mano insegura, tal vez entre lágrimas, contenía un peso insoportable. El trazo se veía apretado, con manchas que podrían haber sido sudor o lágrimas, como si la niña hubiera presionado tanto el lápiz que el papel casi se hubiera roto. La madre se quedó inmóvil, sentada en la cama, con la nota en las manos temblorosas. Sintió que el aire en la habitación se volvía espeso, difícil de respirar. Durante unos segundos, una parte de ella quiso creer que podía tratarse de una exageración momentánea, un impulso infantil. Pero en el fondo sabía que no era así. Ese miedo no había brotado de la nada. Tenía una raíz, un motivo concreto. Y si su hija no era capaz de contárselo, entonces debía ser algo verdaderamente doloroso, tan grande que ni siquiera las palabras podían contenerlo. Guardó el papel en el bolsillo con sumo cuidado, como si se tratara de un objeto sagrado. Al hacerlo, sintió una mezcla contradictoria de dolor y determinación. Dolor porque comprendía que su hija había estado sufriendo en silencio, sin encontrar un refugio siquiera en su propia madre. Y determinación porque ya no podía quedarse inmóvil, esperando que el tiempo resolviera lo que estaba ocurriendo. Había llegado el momento de buscar respuestas, de desentrañar el misterio que se escondía tras esos silencios. Esa noche fue especialmente larga. La madre se tendió en su cama, pero no encontró descanso. Cada sonido de la casa parecía recordarle la nota que llevaba en el bolsillo. Cada crujido de las paredes, cada paso en el piso superior, le devolvía la imagen de su hija acurrucada bajo las sábanas, con los ojos abiertos de par en par, temiendo el amanecer. La madre cerraba los ojos y volvía a ver la misma frase: «Tengo miedo de la escuela», como si estuviera grabada en el interior de sus párpados. Trató de consolarse con la idea de que quizá exageraba. Tal vez era un conflicto pasajero con una compañera, un desencuentro con alguna lección difícil, un simple miedo infantil. Pero su corazón rechazaba esa posibilidad. Algo en la forma en que su hija se movía, en la ausencia de brillo en sus ojos, en la rigidez de su cuerpo, le decía que la herida era más profunda. Esa certeza, aunque la desgarraba, la llenaba también de energía. No podía seguir ignorando las señales. La decisión se formó en silencio, como una semilla que germina en la oscuridad. A partir de ese momento, la madre supo que debía actuar. No sabía todavía de qué manera ni qué camino tomaría, pero sí comprendía que no podía seguir contemplando la tristeza de su hija sin intentar arrancarla de raíz. Esa determinación le daba miedo, porque significaba cruzar fronteras que jamás se había atrevido a considerar. Pero también le infundía una fuerza desconocida. Cuando besó a su hija en la frente antes de enviarla a la escuela al día siguiente, lo hizo con una ternura cargada de tristeza. La niña, con los hombros encorvados y la mirada baja, se alejó por el camino con pasos vacilantes. La madre se quedó en la puerta, observándola hasta que desapareció de su vista, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Aquella casa, que antes había sido refugio de risas, volvió a hundirse en un silencio espeso. Pero esta vez el silencio no significaba resignación, sino un juramento silencioso. La madre sabía que había llegado al límite de la espera. Lo que antes era una inquietud difusa, se había convertido en una urgencia clara, y aunque no sabía aún cómo enfrentarlo, comprendía que el camino hacia la verdad ya había comenzado.
Ese papel con letras torcidas era más que una confesión. Era un grito de auxilio, y ella como madre no estaba dispuesta a permitir que siguiera sin respuesta. Esa noche, mientras escuchaba la respiración entrecortada de su hija a través de la pared, se prometió que haría todo lo necesario para descubrir qué estaba ocurriendo detrás de las paredes de esa escuela. Sabía que estaba a punto de iniciar un viaje difícil, tal vez doloroso, que pondría a prueba su confianza en quienes deberían proteger a los niños. Pero también sabía que una madre nunca retrocede cuando se trata del bienestar de su hijo. Y aunque aún no lo sospechaba del todo, estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría sus vidas para siempre. La noche en que la madre descubrió la nota fue apenas el comienzo de un insomnio prolongado que se extendió como una sombra sobre los días siguientes. Se acostaba tarde, exhausta, pero cuando apagaba la luz y cerraba los ojos, la frase escrita en aquel papel aparecía de nuevo con una claridad insoportable. Tengo miedo de la escuela. Esas palabras, tan sencillas, resonaban con un eco constante en su mente, convirtiéndose en un latido que no le permitía descansar. Daba vueltas en la cama, escuchaba el crujido de la madera en la casa silenciosa, sentía el murmullo lejano del tráfico en la calle, y cada sonido se mezclaba con la imagen de su hija encogida en la silla del comedor, con los hombros hundidos y la mirada perdida. Intentaba razonar consigo misma, buscar explicaciones menos graves, pero el corazón se negaba a aceptarlas. Algo profundo, una certeza maternal que no se deja engañar, le decía que ese miedo tenía raíces que no podía ignorar. Durante esos desvelos, la madre pensaba en todos los escenarios posibles. Imaginaba que su hija podría estar siendo acosada por otros niños, quizá burlada o apartada del grupo. En otras ocasiones, pensaba que tal vez era la dureza de alguna lección lo que la paralizaba, la sensación de no poder alcanzar las expectativas. Pero lo que más la atormentaba era la sospecha de que la fuente de ese miedo proviniera de los propios adultos a los que había confiado la educación de su hija. Esa idea le resultaba insoportable, porque suponía una traición a la confianza que ella misma había depositado en la institución. Recordaba demasiado bien la frialdad de algunos maestros de su infancia, sus palabras cargadas de ironía, las miradas que reducían a los niños a seres diminutos y temblorosos. El simple recuerdo de esas escenas hacía que el pecho se le contrajera, y pensar que su hija pudiera estar pasando por algo similar la llenaba de rabia y de impotencia. Esa mezcla de emociones se transformaba en un dilema moral. ¿Qué hacer? Hablar con su hija de forma más directa era una opción, pero la niña había erigido un muro de silencio, y cada intento de atravesarlo terminaba en la nada. Acudir directamente a la escuela también parecía inútil. ¿Cómo señalar un problema que aún no tenía forma clara, que se basaba solo en impresiones y en una nota breve escrita por una mano infantil? Sentía que sin pruebas la acusarían de exagerada, de sobreprotectora, quizá de inventar fantasmas donde no los había. La idea de quedarse de brazos cruzados, sin embargo, era todavía peor. Era como abandonar a su hija a una tormenta invisible. Fue entonces, en medio de esa búsqueda desesperada de soluciones, cuando una idea inquietante comenzó a tomar forma en su mente. Una noche, incapaz de dormir, se levantó de la cama y encendió el ordenador. Buscó en foros y páginas dedicadas a padres y madres, intentando encontrar relatos que se parecieran al suyo. Lo que descubrió fue una colección de testimonios que le revolvieron el estómago. Padres de distintas ciudades hablaban de cómo sus hijos se habían vuelto silenciosos, retraídos, de cómo habían descubierto años después que habían sido víctimas de humillaciones o tratos crueles en la escuela. Muchos se lamentaban de no haber hecho nada a tiempo, de haber confiado demasiado en las versiones oficiales. Y entre esos relatos, algunos mencionaban un recurso arriesgado: grabar en secreto lo que ocurría en el aula. Al principio la madre apartó la vista de la pantalla, horrorizada ante la idea. ¿Cómo podía siquiera considerar algo así? Era sin duda una invasión de la intimidad, un acto prohibido por las normas, quizá incluso ilegal. Pero la insistencia con que aparecían esos relatos le impedía descartar la idea por completo. Leía cómo algunos padres no habían hallado nada extraño en las grabaciones, y aún así habían obtenido tranquilidad. Otros, en cambio, habían descubierto un infierno oculto: insultos, amenazas,
gritos. Cada nueva línea que leía hacía que su propio dilema se volviera más claro. La frontera entre lo correcto y lo necesario empezaba a difuminarse. En los días siguientes, la madre no dejó de pensar en esa posibilidad. Se reprochaba incluso permitirse considerarla, pero luego recordaba la expresión cansada y apagada de su hija, y comprendía que no había otra salida. El conflicto interior era brutal. En algunos momentos imaginaba a la niña descubriendo el aparato escondido y mirándola con ojos heridos, sintiéndose traicionada por la persona en quien más confiaba. Esa posibilidad la hacía temblar de vergüenza, pero otras veces imaginaba lo contrario, que la grabación destapaba la causa del sufrimiento de su hija, que por fin podía protegerla con pruebas en la mano, que podía enfrentarse al mundo con la certeza de no estar imaginando nada. Y en esos momentos, la culpa se transformaba en una fuerza casi feroz. La decisión se fue gestando poco a poco, como una semilla que crece en la oscuridad hasta que rompe la tierra. Una mañana, con el corazón latiéndole en la garganta, se levantó más temprano que de costumbre y salió de casa con la excusa de hacer compras. Condujo hasta un barrio alejado, donde nadie la conociera, y entró en una pequeña tienda de electrónica. El lugar olía a plástico nuevo y a cables, y las estanterías estaban llenas de dispositivos de todos los tamaños. Se sintió fuera de lugar, como si todos supieran lo que estaba a punto de hacer. Se detuvo frente a un mostrador donde se exhibían grabadoras diminutas, algunas tan pequeñas que parecían un simple bolígrafo. Tomó una con manos temblorosas. La examinó apenas y después pidió también una cámara oculta, del tamaño de un botón. El vendedor no mostró sorpresa. Apenas hizo un par de preguntas mecánicas sobre la duración de la batería y la capacidad de memoria. Para él era una venta más, pero para ella era un paso irreversible. Al pagar sintió que todos los ojos de la tienda la miraban con reproche, aunque en realidad nadie parecía prestarle atención. Guardó la bolsa en su bolso y salió apresurada, con la sensación de estar cometiendo un delito. Al regresar a casa, esperó a que su hija se entretuviera en el patio y extendió sobre la mesa de la cocina los aparatos recién comprados. Eran pequeños y discretos, casi ridículos en su aspecto inofensivo. Los probó con cuidado, habló en voz baja cerca de la grabadora, luego la reprodujo y su propia voz sonó clara y precisa, como si viniera de muy cerca. Después se colocó la pequeña cámara bajo el cuello de la blusa, observándose en el espejo. El lente era casi invisible. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que podía delatarla incluso en la soledad de su casa. El resto del día lo pasó debatiéndose entre la culpa y la determinación. Cada vez que miraba a su hija, jugando distraída con sus muñecas, le dolía pensar en el engaño que estaba preparando. Pero también sabía que ese engaño era el único camino para descubrir la verdad. El dilema moral la torturaba, pero no logró desviar el rumbo que ya había elegido. Se decía a sí misma una y otra vez que no estaba traicionando a su hija, sino al silencio que la estaba devorando. Aquella noche, mientras se acostaba, el bolso con los dispositivos descansaba en la mesa de noche como un recordatorio silencioso. No era solo un conjunto de cables y circuitos. Era una promesa, una herramienta, una llave hacia una verdad dolorosa pero necesaria. Cerró los ojos y se imaginó la escena del día siguiente. Su hija en clase, rodeada de compañeros, y esa diminuta grabadora capturando cada palabra, cada gesto, cada sombra de la realidad. Le recorrió un escalofrío. No sabía aún qué encontraría, si alivio o confirmación de sus peores temores. Pero había dejado de ser una opción mirar hacia otro lado. El paso estaba dado. Había cruzado la línea que separaba la prudencia de la desesperación. Sabía que a partir de ese instante, todo cambiaría. Y aunque el miedo la acompañaba, también lo hacía una nueva certeza, la de una madre dispuesta a desafiar cualquier norma con tal de proteger a su hija. La mañana amaneció cubierta por un cielo gris, y la madre lo tomó como una señal de lo que llevaba días incubándose en su interior. Después de noches enteras debatiéndose entre la culpa y la determinación, había llegado el momento de poner en marcha la decisión que la atormentaba. El bolso con los pequeños dispositivos descansaba sobre la mesa, y ella lo miraba con una mezcla de repulsión y necesidad. Sabía que había cruzado un umbral invisible cuando los compró, pero ahora
Al tener que utilizarlos, el peso del acto caía con todo su rigor sobre sus hombros. Cada movimiento suyo parecía resonar con un eco nuevo en la casa, como si hasta las paredes supieran que estaba a punto de cometer un acto prohibido. La rutina de la tarde ayudó a disimular sus intenciones. Preparó la cena con manos más nerviosas de lo habitual. Sirvió los platos con sonrisas forzadas y cuando terminaron, invitó a su hija a sentarse frente a ella para peinarla. Era un gesto habitual entre ambas, un ritual que solía estar acompañado de charlas suaves, de anécdotas que fluían con naturalidad. Pero esa noche, la madre se movía con otra intención. Colocó el peine sobre el cabello oscuro de la niña, lo dividió con cuidado en mechones rectos, y mientras lo hacía, respiraba profundamente para no delatar su temblor. En un momento de aparente distracción, deslizó con dedos expertos el diminuto dispositivo entre las hebras más cercanas al cuero cabelludo, justo en el inicio de la trenza. Lo aseguró con un movimiento delicado, cubriéndolo de inmediato con un nuevo mechón, como si no hubiese pasado nada. El corazón le golpeaba el pecho con tal fuerza que temió que la niña pudiera escucharlo. La observó por el espejo. La pequeña parecía tranquila, ajena a todo, concentrada en los movimientos del peine que siempre la relajaban. La madre siguió trabajando en silencio, asegurando la grabadora con cada vuelta de cabello, como si estuviera sellando un secreto que nadie más debía descubrir. Al terminar, pasó las manos suavemente sobre la trenza, comprobando que nada sobresaliera, que la textura siguiera siendo natural. La inocencia en el rostro de la niña le arrancó una punzada de culpa que casi la hace desistir. Esa noche, mientras la arropaba en la cama, la besó en la frente con una ternura contenida y salió de la habitación con pasos silenciosos. Cerró la puerta y se apoyó en ella unos segundos, con los ojos cerrados, preguntándose si algún día su hija sería capaz de perdonarla. Era consciente de que había cruzado una frontera moral, había escondido un aparato en el cuerpo de su propia hija, tratándola sin saberlo, como cómplice involuntaria de una operación clandestina. Y sin embargo, la idea de dar marcha atrás era impensable. El sufrimiento de la niña la empujaba hacia adelante, más allá de cualquier límite. El amanecer trajo consigo un aire denso de ansiedad. Cuando ayudó a su hija a vestirse, sus manos revisaron con disimulo la trenza, comprobando que el dispositivo seguía en su lugar. Cada segundo del desayuno se estiraba como un hilo interminable. La niña comía con la misma apatía de siempre, pero la madre la miraba de otro modo, sabiendo que en ese instante su cabello guardaba el secreto que podría revelar la verdad. Al despedirse en la puerta, el beso sobre la frente de la pequeña fue más largo de lo habitual, como si quisiera infundirle fuerzas que ella misma estaba perdiendo. La vio alejarse por el sendero, con pasos lentos y mochila a la espalda, y el vacío que dejó su figura en el horizonte fue llenado por una oleada de miedo y anticipación. La casa se convirtió en una prisión de tiempo. El reloj marcaba los minutos con una crueldad insoportable. La madre trató de distraerse. Lavó los platos con una minuciosidad obsesiva, dobló la ropa con una precisión exagerada, repasó una y otra vez los mismos rincones de la casa, como si buscara un resquicio de paz en la repetición mecánica. Pero cada tarea concluía en un mismo pensamiento. En ese preciso instante, su hija estaba en clase, y la grabadora recogía cada palabra, cada sonido. El simple hecho de imaginarlo le provocaba un cosquilleo en la piel, mezcla de pavor y esperanza. Hubo momentos en los que sintió el impulso de salir corriendo hacia la escuela, de quedarse frente a la verja como cuando la pequeña empezó su primer día de jardín de infancia. Pero se contuvo, sabiendo que cualquier gesto precipitado podía arruinarlo todo. Lo único que podía hacer era esperar, y esa espera fue un tormento. El silencio de la casa era ahora distinto al de las semanas anteriores. Ya no era solo el eco de la tristeza, sino una calma tensa cargada de anticipación. Cada crujido de la madera, cada golpe de viento contra las ventanas, parecía anunciar un desenlace inminente. Cuando al fin llegó la hora de salida, la madre se apostó frente a la ventana y vio aparecer la figura de su hija caminando despacio, como cada tarde. El mismo rostro cansado, los mismos pasos apagados. Nada parecía haber cambiado. La recibió con una sonrisa que intentaba ser natural.
pero que ocultaba un nerviosismo apenas controlado. Le preguntó, como siempre, cómo había estado el día, y recibió las mismas respuestas breves, casi indiferentes. La niña se encerró en su habitación, y la madre tuvo que contener el deseo desesperado de ir de inmediato a buscar la grabadora. Esperó con paciencia hasta la noche, cuando la pequeña se durmió profundamente. Entonces entró en la habitación, se inclinó sobre la cabecera de la cama y con movimientos delicados deshizo la trenza, liberando el dispositivo. Lo sostuvo entre sus manos temblorosas, tan pequeño y a la vez tan cargado de significado, y lo llevó consigo a la cocina, donde la luz tenue daba a la escena un aire de confesión clandestina. Se sentó frente a la mesa, colocó la grabadora a su lado y permaneció unos segundos inmóvil, como si no se atreviera a apretar el botón. Sabía que lo que escuchara en ese momento podía cambiar para siempre su visión de la escuela, de los maestros, incluso de la vida que había creído segura para su hija. El aparato reposaba como un animal dormido, y la madre respiraba hondo, sabiendo que en cuanto lo despertara con un clic, ya no habría marcha atrás. El corazón le martillaba con violencia en el pecho. Cerró los ojos un instante, se mordió el labio inferior y finalmente presionó el botón de reproducción. Al principio solo escuchó un murmullo lejano, el roce de las sillas, los susurros de los niños, el sonido metálico de la tiza sobre la pizarra. Durante unos segundos el ambiente parecía normal, casi banal, y la madre estuvo a punto de convencerse de que había exagerado, de que todo su miedo no había sido más que una ilusión alimentada por la preocupación. Pero entonces surgió una voz adulta, fuerte y áspera, que atravesó la calma como un látigo. El rostro de la madre se tensó de inmediato, pero no detuvo la grabación. Sus manos se aferraron con más fuerza al aparato, como si se preparara para recibir un golpe inevitable. El sonido de aquella voz se quedó suspendido en la cocina, como un veneno que empezaba a recorrerle la sangre. No podía retroceder. Tenía que escuchar hasta el final. Y mientras la voz continuaba, cargada de un tono que no podía confundirse, la madre comprendió con un estremecimiento que había hecho bien en cruzar la línea. Porque lo que había escondido en el cabello de su hija ya no era solo un dispositivo, era la llave que acababa de abrir la puerta de una verdad imposible de ignorar. El primer golpe de aquella voz fue tan brusco que la madre casi se atragantó con su propia respiración. El sonido era nítido, demasiado claro, imposible de confundir. La autoridad y la dureza impregnaban cada sílaba, como un látigo invisible que caía sobre los niños. Ella se quedó inmóvil, con el cuerpo rígido, aferrada a la grabadora como si se tratara de una cuerda que la sujetaba a la realidad. No quería escuchar. Una parte de su ser suplicaba detenerlo de inmediato, pero otra, más fuerte, más implacable, la obligaba a continuar. Tenía que saberlo todo. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Al principio, lo que oyó fue una corrección seca, algo que en otra circunstancia podría haberse tomado como simple disciplina. Más rápido. Concéntrate. Eso no está bien. Pero el tono era lo que helaba la sangre. No era la voz de un guía paciente, sino la de alguien que disfrutaba de la humillación, que subrayaba la torpeza del niño con una frialdad cruel. Luego vinieron las frases más duras, las que traspasaron la barrera de lo tolerable. ¿Eres sorda o qué?, escupió la voz, y después una risa sarcástica que heló aún más a la madre. Podía escuchar de fondo un murmullo apagado de otros niños, un silencio que se expandía como un vacío, y en medio de ese silencio, el sollozo apenas contenido de una pequeña garganta. La madre se llevó las manos a la boca, conteniendo un grito. Reconocía ese llanto. Era el llanto de su hija, disfrazado, reprimido para no atraer más atención, pero inconfundible. Su corazón se rompió en ese instante en 1000 pedazos. Las lágrimas brotaron con furia, empañando su visión, mientras sus oídos seguían aferrados al registro implacable de la máquina. La tentación de detenerlo era fuerte, pero sabía que debía escuchar cada segundo, cada palabra, porque de esa manera no solo se enfrentaba a la verdad, sino que también recogía pruebas de un dolor que había estado oculto demasiado tiempo. A medida que avanzaba la grabación, la atmósfera en la cocina se volvía insoportable.
Las palabras del maestro se sucedían con una cadencia venenosa, una mezcla de impaciencia y desprecio que se repetía como un patrón. Había sarcasmo, había insultos velados, había comparaciones humillantes. Hasta un niño de primer grado lo haría mejor que tú. Qué inútiles son algunos. Cada comentario pesaba como una piedra sobre el corazón de la madre. Podía imaginar las caras de los niños en ese salón, cabizbajos, encogidos, temerosos de hablar. No eran alumnos, eran prisioneros del miedo. La mujer cerró los ojos e intentó visualizar la escena, aunque la imaginación le doliera como una herida abierta. Veía las mesas en filas, el tablero verde al frente y la figura de un adulto que imponía autoridad con un tono que no buscaba enseñar, sino aplastar. Veía las miradas esquivas de los niños, la tensión en sus pequeños cuerpos, el silencio que se expandía cada vez que alguien era reprendido. Y en medio de ellos, su hija, con la trenza que ella misma había tejido esa mañana, con el dispositivo escondido, con el corazón encogido de miedo. La imagen era insoportable. Aún así, siguió escuchando. El sonido de la grabación se convirtió en una tortura voluntaria. Cada insulto era como un cuchillo que se clavaba en su interior, pero también era un clavo en el ataúd de sus dudas. Ya no había margen para justificar. Ya no había lugar para excusas. Lo que su hija vivía en aquella aula no era disciplina estricta, no era exigencia académica. Era crueldad pura, disfrazada de enseñanza. Era un abuso de poder. En un momento la madre escuchó algo que la dejó helada. Un silencio prolongado, roto de pronto por el ruido de una palmada sobre la mesa y una voz que rugía: «¡Calla y siéntate de una vez!». Después un murmullo apagado, como si el resto de los niños hubieran contenido la respiración. Y entre ese silencio, una risa seca del adulto, como quien disfruta de la sumisión de los demás. La madre se levantó de la silla, incapaz de seguir sentada. Caminó por la cocina con pasos torpes, llevando la grabadora consigo, sin dejar de escuchar. Cada fibra de su cuerpo pedía actuar, irrumpir en ese salón y arrancar de allí a su hija. Pero ya era tarde. Aquello había ocurrido horas antes, y lo único que podía hacer era escuchar hasta el final. Cuando la grabación concluyó, el silencio que se instaló en la cocina fue aún más ensordecedor que las palabras del maestro. La madre permaneció de pie, con la respiración entrecortada, con los ojos fijos en la nada. Había llorado tanto que las lágrimas ya no corrían, pero el dolor seguía ardiendo en su interior. Miró la pequeña grabadora como si fuera un objeto sagrado y maldito al mismo tiempo. Contenía la prueba de todo lo que había temido, y al mismo tiempo había destruido su última esperanza de estar equivocada. Se sentó de nuevo, exhausta, y volvió a reproducir fragmentos específicos, como para convencerse de que no había imaginado nada. Escuchó una y otra vez las mismas frases, el mismo tono hiriente, las mismas lágrimas contenidas. Cada repetición no hacía sino aumentar su furia. Era como abrir una herida una y otra vez, pero también era la manera de grabar en su memoria cada detalle, de fortalecer su decisión de no dejar esto impune. Al subir después a la habitación de su hija, la encontró dormida, con el rostro sereno por primera vez en días. Esa visión le rompió el alma todavía más. Su niña descansaba ajena a la batalla que la madre libraba en silencio, inconsciente de que su sufrimiento había sido revelado. La mujer se inclinó sobre ella, apartó un mechón de cabello de su frente y le susurró una promesa inaudible. Nunca más permitiría que alguien la tratara así. Esa noche no durmió. La grabadora descansaba sobre la mesa de noche, pero su presencia llenaba toda la habitación como si emitiera un zumbido invisible. La madre repasó una y otra vez sus opciones. Podía quedarse callada, proteger a su hija de una exposición mayor, conformarse con la certeza privada de la verdad. Pero también sabía que callar sería traicionar no solo a su hija, sino a todos los niños de esa clase. Cada uno de ellos era víctima de esa voz cruel. Cada uno de ellos estaba aprendiendo a temer en lugar de aprender a crecer. Esa idea la revolvía por dentro, porque comprendía que lo que había descubierto no podía quedar encerrado entre cuatro paredes. El amanecer llegó y con él un nuevo peso en los hombros. La madre bajó a la cocina y miró la grabadora,
pequeña y silenciosa, pero cargada con un poder inmenso. Era una carga, sí, pero también un arma, una prueba. Y aunque aún no sabía exactamente cómo ni cuándo usarla, comprendía que su vida había cambiado. La línea de silencio había sido cruzada, y ahora comenzaba un camino del que ya no podía volver atrás. Cuando la niña bajó para desayunar, la madre la observó con una ternura renovada. Ya no veía solo el cansancio en sus ojos, sino también la fortaleza silenciosa que había mostrado al soportar aquel infierno sin decir una palabra. Le acarició el rostro con delicadeza y le sonrió, intentando transmitirle la seguridad que aún no sentía. En su interior, sin embargo, ardía una certeza. Había llegado el momento de actuar. Y aunque no sabía todavía qué forma tomaría esa acción, sí sabía que no descansaría hasta que la voz cruel que había escuchado en la grabación dejara de imponerse en la vida de su hija y de todos los niños. Así, con esa determinación nacida de la rabia y del amor, la madre comprendió que lo peor no había terminado. Apenas estaba comenzando, y que la prueba que había obtenido, con todo el dolor que traía consigo, era el inicio de una lucha que la pondría frente a fuerzas mucho más grandes de lo que había imaginado. Pero no había marcha atrás, porque en las voces de aquel aula, en los sollozos de su hija, había escuchado una verdad imposible de silenciar. La noche posterior a la escucha de la grabación fue interminable. La madre se quedó en vela, tumbada en la cama con los ojos abiertos en la oscuridad, mientras el eco de aquellas palabras crueles seguía resonando en su mente. Cada insulto, cada tono cargado de desprecio, cada sollozo apagado de su hija se había incrustado en su memoria como una marca ardiente. Sentía la grabadora sobre la mesa de noche como un objeto vivo, cargado de un poder que le era insoportable. No podía apartar la vista de ella, como si en cualquier momento fuese a despertar y volver a repetir la escena del aula. Al amanecer, los primeros rayos de sol encontraron su rostro exhausto y sus ojos enrojecidos. Preparó el desayuno en silencio, mirando a su hija con un dolor mezclado de ternura. La niña, ajena a la tormenta que había estallado en el corazón de su madre, sorbía lentamente su leche y empujaba los cereales sin apetito. La mujer sonrió con esfuerzo y le acarició la mejilla, pero en su interior hervía la determinación. Esa mañana decidió que no podía guardar sola el secreto. El peso era demasiado grande y necesitaba compartirlo con alguien que comprendiera, alguien que llevara la misma sangre y el mismo amor por la pequeña. Esperó a que su hija se marchara a la escuela y tomó el teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de su esposo y cuando escuchó su voz al otro lado, apenas pudo contener el llanto. Le contó lo sucedido entre sollozos, la noche en vela, las palabras crueles de la maestra, el llanto contenido de su hija. El hombre guardó silencio unos segundos, y la madre percibió cómo se tensaba su respiración al comprender la magnitud de lo que le estaba revelando. No dudó ni un instante en prometerle que volvería a casa esa misma tarde, que juntos escucharían la prueba. Cuando él llegó, la madre lo recibió con el rostro demacrado y los ojos cargados de una mezcla de furia y cansancio. No hubo necesidad de palabras. Lo condujo a la cocina, sacó la grabadora del cajón y la colocó sobre la mesa. Ambos se sentaron frente a frente, como si fueran jueces a punto de dictar sentencia. Ella pulsó el botón y la voz del maestro volvió a llenar el aire de la casa. El hombre permaneció rígido al principio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Sus cejas se fruncieron lentamente, y a medida que la voz avanzaba con frases cada vez más duras, su mandíbula se apretó. Cuando escuchó las palabras más crueles, bajó la vista y cerró los puños, como si necesitara contener la rabia que lo invadía. No interrumpió la grabación, escuchó cada segundo, y al final se reclinó en la silla con un suspiro pesado. El silencio entre ambos fue denso, cargado de ira contenida. No hizo falta discutirlo. Sabían que tenían que actuar. La mañana siguiente se presentó como un nuevo desafío. La madre y el padre se miraron a los ojos antes de salir hacia la escuela. La decisión estaba tomada. Enfrentarían a la dirección, mostrarían la prueba, exigirían justicia. El trayecto hasta el edificio escolar fue silencioso, interrumpido solo por el rugido del motor y los latidos desbocados de la madre. A cada esquina que pasaban, ella recordaba la nota arrugada con la frase:
Tengo miedo de la escuela. Y sentía un nudo más apretado en la garganta. El despacho del director estaba impecable, con estantes llenos de carpetas, diplomas colgados en la pared y una luz fría filtrándose por la ventana. El hombre que los recibió tenía un semblante cordial, pero en su mirada brillaba una cautela calculada. Los invitó a sentarse y les ofreció un gesto amable, pero distante. La madre tomó aire y con voz firme, aunque temblorosa, empezó a relatar la historia. Habló de los cambios en su hija, de las noches en vela, de la nota encontrada, del miedo que se había ido acumulando en su hogar. El padre escuchaba con los labios apretados, dejando que la voz de su esposa se alzara. Cuando terminaron, la madre sacó la grabadora de su bolso y la colocó sobre el escritorio. El director arqueó las cejas, sorprendido. Ella apretó el botón y la voz de la maestra invadió la oficina. El ambiente cambió de inmediato. La dureza de las palabras, el tono humillante, los sollozos apagados de los niños se esparcieron por el aire pulcro del despacho como una mancha de aceite. El director se removió en su silla, frunció los labios y cuando terminó la reproducción, guardó un largo silencio. La madre esperaba indignación, una reacción visceral, una condena inmediata. Esperaba ver en los ojos de aquel hombre la misma rabia y la misma urgencia que latían en su propio corazón. Pero lo que recibió fue un discurso frío, medido. El director admitió que el tono era duro, quizá excesivo, pero enseguida se apresuró a recordar que la grabación había sido obtenida de manera irregular. Les habló de la política de la institución, de las normas sobre privacidad, de la imposibilidad de aceptar ese tipo de pruebas en un procedimiento oficial. La madre sintió que las palabras la golpeaban como agua helada. Miró al director con incredulidad, esperando que rectificara, que mostrara un poco de humanidad. Pero él siguió hablando, con un tono que buscaba cerrar el asunto sin abrir heridas. Podían trasladar a la niña a otra clase, darle un entorno diferente, garantizar su seguridad inmediata. En cuanto a la maestra, recibiría una advertencia formal y una recomendación de capacitación en técnicas de trato más adecuadas. Eso era todo. La indignación del padre estalló al fin en un golpe seco sobre la mesa. Sus ojos se oscurecieron, y por un momento pareció a punto de perder la compostura. Pero se contuvo, apretando los labios con tanta fuerza que apenas pudo pronunciar palabra. La madre, en cambio, sintió como una ola de desolación la invadía. Habían traído la verdad en sus manos, habían mostrado el sufrimiento de su hija, y la respuesta era un muro de burocracia y evasivas. El sistema parecía más preocupado por protegerse a sí mismo que por proteger a los niños que le habían sido confiados. Salieron del despacho con el rostro endurecido, sin despedirse. El aire fresco de la calle los recibió como una bofetada. La madre sostenía la grabadora en la mano, apretada contra su pecho, como si quisiera resguardarla de la indiferencia que acababa de presenciar. El padre le pasó un brazo por los hombros, pero sus pasos eran tan pesados como los de ella. Caminaban en silencio, conscientes de que lo que habían enfrentado no era solo un problema con una maestra, sino con un sistema entero diseñado para ocultar las grietas bajo alfombras de formalidad. Esa noche, el hogar volvió a llenarse de un silencio tenso. La hija cenó con una tranquilidad mayor, como si intuyera que algo estaba cambiando, pero no preguntó nada. Se fue a dormir con un leve destello de paz en su rostro, mientras sus padres permanecían en la sala, con las luces apagadas, hablando en susurros. Discutieron las opciones una y otra vez, sopesando el alivio de saber que su hija sería trasladada a otro curso contra la injusticia de dejar a otros niños bajo el mismo yugo. La madre sentía que la solución ofrecida era un parche, una salida cobarde. No podía aceptar que los demás quedaran atrapados donde su hija había estado, soportando las mismas voces que había escuchado en la grabación. El padre intentó consolarla, recordándole que al menos habían logrado un cambio inmediato para su hija, que al día siguiente estaría lejos de esa maestra. Pero ella no podía dejar de pensar en los otros niños, en sus sollozos apagados, en sus miradas invisibles. No se trataba solo de su hija, se trataba de todos ellos, y en esa convicción nació algo nuevo dentro de ella. Una rabia serena, una resolución que no se conformaría con soluciones fáciles.
Mientras la casa dormía, la madre se mantuvo despierta, mirando el techo con los ojos encendidos por la determinación. La grabadora descansaba en la mesa de noche, muda, pero para ella seguía hablando. No podía permitir que la historia terminara allí. El muro de la escuela había resultado inútil, incapaz de contener la verdad. Y si la institución se negaba a ver lo evidente, sería ella quien se encargaría de que el mundo entero lo supiera. El silencio de esa madrugada fue distinto a todos los anteriores. Ya no era el silencio de la resignación ni de la tristeza, sino el de la calma antes de una tormenta. La madre sabía que había perdido una batalla en el despacho del director, pero en su corazón estaba convencida de que la guerra apenas había comenzado. Y aunque aún no sabía cómo, intuía que pronto daría el siguiente paso, uno que sacudiría no solo los cimientos de aquella escuela, sino los de toda la comunidad. La noche posterior a la visita al despacho del director fue quizá la más dura de todas. La madre, tumbada en la cama junto a su esposo, no conseguía conciliar el sueño. Cerraba los ojos y veía de nuevo la escena. El director escuchando la grabación con gesto impenetrable. Los silencios incómodos que se extendieron tras cada palabra cruel captada por el aparato. La promesa hueca de una advertencia y un traslado de curso, como si todo se redujera a un trámite administrativo. Lo que para ella era el grito desesperado de su hija y de tantos otros niños, para él había sido un problema a resolver con protocolos y normas de privacidad. Esa frialdad la había atravesado como un cuchillo, y ahora en la oscuridad de su habitación ardía de rabia, incapaz de aceptar que aquello fuese el final. A su lado, el padre dormitaba a intervalos, interrumpido también por la agitación interior. En un momento, abrió los ojos y la miró. Ella seguía despierta, con la mirada fija en el techo. Se buscaron las manos en silencio, y en ese apretón compartieron la misma convicción. Aquello no podía quedar así. No bastaba con cambiar a su hija de clase. Había que hacer algo más. Había que impedir que otros niños siguieran sufriendo en el mismo lugar donde su hija había llorado en silencio. La madre se levantó, incapaz de soportar la quietud, y bajó a la cocina. Allí, en la penumbra, encendió el ordenador y comenzó a escribir. Al principio las palabras se resistían, como si la historia fuera demasiado pesada para volcarse en frases. Pero pronto fluyeron con fuerza. Contó todo, cómo había cambiado su hija, la nota con la frase «Tengo miedo de la escuela», las noches en vela, la decisión desesperada de ocultar una grabadora, la crudeza de lo que había escuchado y la fría respuesta del director. Cada párrafo estaba cargado de dolor, pero también de una claridad feroz. Escribía no solo como madre, sino como testigo de una injusticia que no debía permanecer oculta. Cuando terminó, leyó lo escrito con los ojos empañados de lágrimas, y supo que era el momento de dar el siguiente paso. Con un clic, lo publicó en las redes, acompañado de fragmentos del audio. El silencio de la madrugada se mantuvo unos minutos más, como si el mundo aún no se hubiese enterado de lo que acababa de lanzarse a la luz. La madre dudó, pensó en borrar la publicación, temió por las consecuencias. Pero ya era tarde, había abierto la puerta y la verdad había salido. Se fue a dormir poco después, con el corazón agitado, y cuando despertó al día siguiente, la sorpresa fue inmediata. La publicación ya tenía decenas de comentarios. Algunos padres expresaban apoyo, otros relataban experiencias similares. Con el paso de las horas, lo que empezó como una chispa se convirtió en un incendio. En cuestión de días, la historia se había esparcido por toda la comunidad. Los comentarios se multiplicaban, las comparticiones crecían. Padres de la misma escuela comenzaron a escribirle en privado. Confesaban que también habían notado cambios en sus hijos, que los habían escuchado quejarse de gritos y humillaciones, que ahora comprendían lo que realmente sucedía. La madre los leía con el corazón encogido. No estaba sola. Su hija no era la única. Había más niños atrapados bajo aquella voz cruel. La culpa que muchos padres admitían por no haber creído antes a sus pequeños se transformaba en gratitud hacia ella, porque su valentía había sacado a la luz lo que todos callaban. Poco a poco, esa red de mensajes se convirtió en una comunidad organizada. La madre, junto a su esposo, empezó a reunirse con otros padres. Primero fueron encuentros en casas particulares,
donde compartían entre lágrimas y rabia lo que sus hijos habían vivido. Luego se trasladaron a cafés, a salones prestados, hasta que al fin decidieron formalizar sus esfuerzos. Se creó un grupo de padres con un objetivo común: exigir la destitución de la maestra. Surgió la idea de una petición formal y en pocos días comenzaron a recoger firmas. Lo que al principio fue un documento compartido entre conocidos, pronto se transformó en un clamor colectivo. Decenas, luego cientos, y finalmente miles de firmas se acumularon, cada una representando la voz de una familia que se negaba a permanecer callada. Los medios locales no tardaron en hacerse eco. El sonido de aquella grabación apareció en programas de radio, en artículos de prensa, en transmisiones de televisión. La frase hiriente, ¿eres sorda o qué?, se repitió tantas veces que se convirtió en un símbolo de lo intolerable. La comunidad se dividió. Algunos defendían a la maestra, alegando que la disciplina era necesaria. Muchos más se unieron al rechazo, convencidos de que ningún niño debía ser tratado así. En los supermercados, en las plazas, en las iglesias, la gente comentaba el caso. La madre, que al principio se había sentido una simple mujer desesperada, se vio de pronto convertida en una figura pública, buscada por periodistas, consultada por vecinos, observada por extraños. El peso de esa exposición la asustaba, pero no la detuvo. Cada vez que dudaba, pensaba en su hija, en el rostro apagado con el que había regresado tantas tardes de la escuela. Ese recuerdo la empujaba hacia adelante. Su voz, temblorosa al principio, comenzó a sonar con firmeza en entrevistas y reuniones. Aprendió a hablar sin miedo, a señalar con claridad lo que había escuchado y lo que su hija había sufrido. Descubrió una fuerza en sí misma que no sabía que tenía, nacida de la indignación y del amor. El clamor popular obligó finalmente al consejo escolar a convocar una reunión pública. El auditorio se llenó más allá de su capacidad. Padres, madres, periodistas y vecinos abarrotaron el lugar. El murmullo previo era un mar de voces inquietas, una mezcla de esperanza y de ira contenida. En el escenario, los miembros del consejo se sentaron con semblantes serios, intentando proyectar control frente a la multitud. Cuando se abrió el turno de palabra, uno tras otro, los padres se levantaron y narraron las experiencias de sus hijos. Historias de lágrimas, de miedo, de niños que habían suplicado no ir a clase. Cada testimonio arrancaba aplausos, lágrimas y asentimientos entre el público. Llegó el turno de la madre. Se levantó despacio, con el corazón desbocado. Caminó hasta el atril, con la grabadora en la mano y el documento de la petición en la otra. Colocó sobre la mesa el paquete de firmas, grueso y contundente, y levantó la vista hacia los consejeros. Con voz al principio entrecortada, empezó a hablar. Contó la transformación de su hija, la nota hallada, la decisión desesperada de grabar en secreto, las palabras hirientes que había escuchado, la respuesta indiferente del director. Dijo que mover a su hija a otra clase no era justicia, que los demás niños seguían allí, soportando lo mismo. Dijo que la dignidad de los niños no podía ser una nota en un expediente, que ellos merecían respeto, protección y un entorno en el que aprender sin miedo. El auditorio estalló en aplausos. Padres y madres lloraban. Otros se ponían de pie en señal de apoyo. La madre se aferró al atril, sintiendo que en ese instante su voz ya no era solo suya, sino la de toda una comunidad. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sintió que la verdad no estaba sola en la oscuridad, sino respaldada por un coro de voces. Sin embargo, la esperanza se quebró poco después. Tras horas de testimonios, el consejo se retiró a deliberar. La espera fue angustiosa, con murmullos y rezos en los pasillos. Cuando al fin regresaron, la presidenta del consejo, con semblante imperturbable, anunció la decisión. La maestra no sería destituida. Recibiría una amonestación oficial y capacitación obligatoria en métodos pedagógicos, nada más. La noticia cayó sobre el auditorio como una losa. Hubo un silencio atónito, seguido de gritos de protesta, de padres levantándose indignados, de periodistas anotando frenéticamente. La madre sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. Tanto esfuerzo, tanta verdad expuesta, tantas voces clamando,
y la respuesta era apenas un gesto simbólico. El padre le tomó la mano, tratando de sostenerla, pero ella estaba hundida en una mezcla de tristeza y furia. Miró el documento de la petición, las miles de firmas que representaban un grito colectivo, y comprendió que el sistema había elegido protegerse a sí mismo una vez más. Salieron del auditorio entre el tumulto de voces, con el corazón cargado de decepción. La noche era fresca, el cielo estrellado parecía burlarse de la miseria humana. La madre caminaba con la cabeza erguida, aunque por dentro se sentía rota. En los días siguientes, mientras la indignación se mantenía en las calles y en los medios, la madre encontró un consuelo inesperado. Su hija, trasladada a un nuevo curso, comenzó a sonreír de nuevo. Su voz volvió a llenar la casa con historias del día, con risas y con juegos. El cambio era visible y profundo, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus pequeños hombros. Esa transformación devolvió a la madre un poco de paz, pero junto a la alegría por su hija, persistía la amargura por los niños que habían quedado atrás, por los que aún tenían que soportar la voz cruel que ella había escuchado en la grabación. Comprendió entonces que su lucha no había terminado. Lo que había iniciado como una batalla por su hija se había convertido en algo más grande, en una causa compartida con muchos otros padres. Se reunió con ellos de nuevo, discutieron estrategias, redactaron propuestas para exigir cambios más profundos en el sistema. No sabían cuánto tardarían ni cuántos obstáculos se enfrentarían, pero todos coincidían en una cosa: ya no había vuelta atrás. Esa noche, al entrar en la habitación de su hija y verla dormir plácidamente, la madre sintió una calma distinta. La niña descansaba con el rostro iluminado por una sonrisa ligera, un gesto que no veía desde hacía meses. Se inclinó para besarla en la frente y se permitió por fin respirar con alivio. Al salir, sin embargo, su mirada se detuvo en la grabadora que aún guardaba en su bolso. No era un simple objeto, era el inicio de todo, el símbolo de un límite cruzado, de una verdad revelada, de un amor tan fuerte que había decidido desafiar el silencio. La madre comprendió que esa lucha sería larga, que tal vez nunca recibirían toda la justicia que merecían, pero también supo que ya no volvería a callar. Había descubierto en sí misma una voz más fuerte que el miedo, más fuerte que las normas injustas, más fuerte que el silencio. Y esa voz, alimentada por el amor de madre y por la risa recuperada de su hija, seguiría resonando hasta que el mundo escuchara. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Activa la campanita y acompáñanos en los siguientes videos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocerlo y comentarlo.